hace 20 o 30 años uno tenía claro a qué personas admiraba y a qué personas las elegía como enemigos. Después la modernidad un poco hizo tabla rasa, como que todo fuera igual. Yo personalmente soy antiguo y tengo amores y broncas. Y una de las personas a las que realmente admiro, y se lo he dicho muchas veces, es el general Balsa. La razón para mí es simplemente porque en este proceso de transformación de nuestra sociedad le ha tocado la institución más difícil y es el que con más madurez ha logrado conducir este proceso. General, cuando usted entra a las Fuerzas Armadas, a hoy, el mundo era un poco distinto, ¿no? Creo que es sustancialmente distinto. Usted me hace recordar cuando yo ingresé al ejército. Me recibí de bachiller en una ciudad, si digo pueblo, los que están viendo se van a enojar, de Salto, Argentino, provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros de aquí. Recientemente había fallecido mi padre y decidí entrar al colegio militar. Mi padre era un vasco inmigrante español, quería que fuera abogado. Pobre viejo, lo defraudé, fui militar. Ingresé en el año 1952 al colegio militar y me recibí en el 55. Es decir, que ya en mi época de cadete empecé a vivir, no a ser partícipe, pero sí a tener una vivencia de la falta de respeto que nos teníamos entre los argentinos. Claro, usted entra en plena época de Perón y termina con el final de Perón. Recuerdo que estaba preparando el examen de ingreso al colegio militar a fines de septiembre del 51, cuando se produce un conato, una chirinada, la calificó así el presidente aquel entonces, de revolución contra el régimen de Perón, que estaba todavía en su primera presidencia. Luego asume el 4 de junio del 52, su segunda presidencia. Vienen los acontecimientos esos enmarcados en peronistas, antiperonistas, pero si nos remontamos al siglo pasado, nuestros orígenes, también teníamos saavedristas, morenistas, Rosas, Urquiza. Ya en este siglo, radicales, conservadores. Y ya me tocó actuar el peronismo, antiperonismo. Fui testigo de lamentables, incomprensibles acontecimientos de una gran violencia, como los bombardeos de Plaza de Mayo, el 16 de junio del 55, posteriormente esa noche también acontecimientos desagradables. Me recibí a fines del 55 y en el 56 se produjeron los fusilamientos, verdaderas cosas, atrocidades. Y después viví todo el proceso que muchos, los que pasamos los 60, conocemos. Frondizi, se lo atacó al presidente Frondizi, se lo calificaba de todas formas. Yo creo que no existe nadie que no esté arrepentido de aquella... Porque Frondizi, visto históricamente, era un personaje de una gran riqueza. Pero no había acusación de la cual no fuera imputado. Lo admiré a Frondizi. Y quiero aclarar que yo no voy a hablar de política aquí, bajo ningún punto de vista. Pero digo, lo admiré como presidente, como estadista, lo respeté mucho. Y era teniente cuando vi por televisión, blanco y negro en aquel entonces, que lo introducían en un auto y lo conducían a Martín García. Creo que perdimos mucho, perdimos como 30 años de historia y después siguieron los desencuentros. De manera que, gracias a Dios, el mundo actual es completamente diferente. Yo creo que los argentinos hemos aprendido o estamos aprendiendo a respetarnos. Que esa sociedad con falta de acrisolados valores democráticos que yo viví cuando era cadete y durante mi carrera militar, ya ha desaparecido. Creo que ahora estamos aprendiendo a respetarnos en el disenso. También ha cambiado el mundo. En aquel entonces, en el 55, estábamos viviendo la
Guerra Fría, ya estaba vigente en Europa desde el 49 la OTAN y desde el 53 el Pacto de Varsovia, es decir, se había instalado el conflicto este-oeste. Entonces, una de las potencias rectoras, los Estados Unidos, en todo lo que fuera norte o sur, permitía muchas cosas con tal de mantener un patio trasero anticomunista. El resto era como secundario, ¿no? El eje era, en esa lucha, tener la solidez del anticomunismo. Después, exacto. Para tener esa solidez del anticomunismo, no reparaban en muchos valores que ahora los Estados Unidos, desde hace unos años, desde la caída del muro en Berlín particularmente, han empezado a respetar más, que todos los países deben respetar en forma irrestricta las instituciones republicanas propias de una democracia y los derechos humanos. En aquel entonces se permitían dictaduras, contaban con la anuencia de los Estados Unidos. A la general, cuando usted ingresa al ejército, bueno, en la época de Perón y después, ¿qué pensamientos regían o eran los que estaban más difundidos? Había un sector liberal y un sector nacionalista, como históricamente se lo ve de afuera. Sí, siempre se habló de eso, aunque yo de hecho nunca lo pude apreciar como sectores definidos, ¿no es cierto? Se hablaba de sectores nacionalistas, de sectores ultranacionalistas, otros eran tildados efectivamente, como usted dice, de liberales. Desde afuera se tenían, ¿no?, como esos dos bandos. Claro, pero respondían también a la idiosincrasia y a las convicciones propias de gran parte de la sociedad. El ejército es una muestra, es un muestreo de la sociedad. Y desgraciadamente en aquel entonces todo lo que tuviera un tinte comunista era terrible. Le puedo poner un ejemplo. En el año 1959 yo era teniente y estaba destinado a la Escuela de Artillería en Córdoba. Fue un señor a dar una conferencia prácticamente antimarxista, anticomunista notorio. Después hubo preguntas, y como había tocado el tema de China, a un joven e inexperto teniente, no hice una pregunta, sino casi fue una pregunta-afirmación, que él había ensalzado mucho a la China nacionalista, Taiwán. Y yo dije que apreciaba que la verdadera China era la continental. No solamente en aquel entonces no tenía 1.300 millones como ahora, tendría un poco menos, tendría 800 millones y le digo, la verdadera China es la continental, le digo, y es la que tendría que estar sentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al día siguiente me llamaron y tuve que dar explicaciones. Dije que no había hecho consideraciones políticas, sino con un sentido común. 800 millones había contra reflejado 20, lo que muchos años después, y eso se lo conté al comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Chile hace 3 o 4 años aquí en Buenos Aires, lo que la realidad demostraba. Y quizás 30 y pico años después, los hechos demostraron que aquel teniente que dijo eso tenía razón. O sea, en aquel momento la ideología era tan fuerte que la realidad era secundaria. Y la ideología nos hacía perder los rumbos en todo. Es decir, estaba el concepto ese arraigado y que nos originó muchos inconvenientes de guerra interna. Esto había sido traído por algunos que habían ido a estudiar a Francia, y Francia tenía el concepto, doctrinariamente, el concepto de guerra interna y guerra externa. Guerra interna era porque para actuar en Argelia tenía que tener el concepto de guerra interna. Bueno, todo eso tenía el tinte ideológico anticomunista. Luego vino, a partir de la década del 60, pero apenas iniciado la década del 60, ya apenas asume en aquel momento venían ideólogos, de Mayeu era un pensador de ese... Digamos, había gente que se había venido de Francia y que expresaban esa ideología, ¿no? Cuando asume el presidente el presidente Kennedy, después ya vamos a ir avanzando hasta llegar a la actualidad, asume el presidente Kennedy la Alianza para el Progreso, pero ahí ya estamos inmersos en lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional,
que era una versión norteamericana del concepto de guerra interna heredado de Francia. Es decir, lo ideológico absorbía muchas cosas y el accionar político. Y la libertad, los derechos humanos en ese momento no tenían peso, no tenían presencia. No tenían presencia porque sobre eso y sobre el Estado de Derecho, eso lo podemos apreciar revisando los planteamientos de aquel año, tenían preeminencia sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Eso, porque la Revolución Francesa, en muchos aspectos ideológicos, era tildada también de comunista. Todavía hoy escucho alguno que... Perdón, no voy a cometer el error de que alguien pudiera decir que el comunismo es anterior a Cristo, ¿no es cierto? No. Me refiero que en la Revolución Francesa se hablaba ya de ideologías extremistas que luego las tomó Marx. Marx, el manifiesto comunista con Engels lo escribe en 1848, inspirado en la doctrina de Feuerbach, que a su vez inspira en Hegel. Ahora, todo esto que usted despliega, en aquel momento, digamos, era confrontado con tanta dureza que casi diríamos que la fractura era el mal o el bien, y esto estaba dividido. Un maniqueísmo, sí. Era un maniqueísmo total. Sí, total. El que no estaba en esta, estaba en lo otro. Bueno, y así no fue. Con ese maniqueísmo, así no fue. Pero estaba también arraigado en la sociedad. No es un cargo que le pueden hacer al ejército y a las Fuerzas Armadas. Respondían también porque potencias rectoras, una de las dos superpotencias, favorecía por comisión o por omisión todo esto. Obviamente, ese contexto, a partir de la supremacía de los Estados Unidos, esto es una opinión personal, ¿no es cierto? Sí. Estamos teniendo una conversación, muchos podrán discrepar con lo que estoy diciendo. A partir de que Estados Unidos asume como única superpotencia, como es en la actualidad, no podemos remontar a la caída del muro de Berlín por poner una fecha, ya después quedan potencias de segundo orden, o lo voy a ejemplificar más. A partir de la caída de Berlín, queda un gato. Todos los demás son ratones de distintos tamaños, pero gato hay uno, una superpotencia. ¿Qué caracteriza una superpotencia? El gran poder que tiene, su decisión de emplearlo de inmediato en cualquier parte del mundo y que cualquier cosa que suceda en el mundo le interesa. Eso hay un solo país en el mundo que está en condiciones de hacerlo. Y que la misión de la fuerza norteamericana es defender los intereses de los Estados Unidos en el mundo. A partir de ese momento, bueno, empiezan a dimensionarse de una forma distinta al respecto a las instituciones de la República, el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano o derechos humanos, se internalizan eso en buena hora y esos son los valores que deben regir o empezaron a consolidarse a partir de la caída del muro de Berlín. Y por eso desaparece el conflicto este-oeste, con el triunfo de los Estados Unidos. Entonces el conflicto norte-sur se diluye, desaparece. Entonces aquí llegan ya, no, dictaduras no más, valores democráticos, Estado de Derecho. Pero quizás fuimos muy injustos si le atribuimos todos los errores del pasado a las Fuerzas Armadas. Gran parte de nuestra sociedad civil tuvo su cuota de responsabilidad. Tengo un amigo norteamericano que se ha especializado mucho en la participación de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército en la vida institucional de nuestro país, el doctor Robert Potash, un destacado académico. Todos lo hemos leído. Allá de Massachusetts. Y él habla de los golpes cívicos militares. Los militares hemos aprendido mucho. Estoy hablando como un militar retirado, Nada de lo que digo es institucional. Pero también una gran parte de la sociedad que hablaba con los militares, conversaba, les daba un dulce de salvadores de la patria, de reservas morales. Ellos también han aprendido. Eso es lo importante. Un corte. Contradicciones con Julio Bárbaro.
Roger, mode 4 now. Roger, in a good stage. Roger. Sí, aquí juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Hágalo con la seguridad de ganar más, porque ahora paga más comisiones y hasta 600 veces las 3 cifras, con más sorteos diarios. Juegue con la garantía del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, con su sistema online de máxima tecnología. Juega la quiniela oficial de la provincia de Buenos Aires. Así garantiza la justa distribución de lo recaudado. Premios, acción social, escuelas, trasplante de órganos. Porque Lotería de la provincia de Buenos Aires es garantía y la que da más. Contradicciones con Julio Bárbaro. General, hemos avanzado mucho porque ya no es el mundo maniqueo, pero esa fractura que antes era entre demócratas y comunistas, hoy es entre ricos y pobres, diríamos. No es que el mundo resolvió todas sus contradicciones. No. De hecho, no las ha resuelto. Nosotros pasamos de ese mundo durante la vigencia, la Guerra Fría, que era un mundo estructurado, era predecible por el temor al poderío atómico de las dos grandes potencias, no dejaba de ser estable, predecible y estructurado. Ahora hemos pasado a un mundo menos predecible, fracturado, perturbado. Esto algunos le han llamado un nuevo orden mundial y también podría ser llamado un nuevo desorden mundial. Dios quiera que no sea el desorden del cual en el pasado nos hemos arrepentido. Porque una cosa es la globalización como un dato de la realidad y otra cosa es la globalización como una ideología que tiene alguna gente que cree que esto es todo positivo. Y me parece que ahí es cuando tenemos que desbrozar, ¿no? Protágoras, un filósofo griego, muchos años antes de Cristo, dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Yo creo que todo tiene que estar al servicio del hombre. Quiero poner en evidencia cuál es mi credo. Soy católico, apostólico romano y respeto todo por igual todas las creencias, porque eso es lo que me enseña mi religión. Pero evidentemente la Iglesia en ese sentido, desde fines del siglo pasado y durante el presente siglo, ha dado muestra de su preocupación por el contexto social. En el siglo pasado, recordemos allá por 1891, León XIII, creo que fue la encíclica Rerum Novarum, en 1931, Pío XI, la encíclica Quadragésimo Anno, la Mater Magistris de Juan XXIII en el año 61, la Populorum Progressio de Pablo VI. Y aquí, en este contexto de la preocupación social de la Iglesia, yo creo que esto tiene una vigencia muy grande. Y ya cuando era capitán, y leí la Populorum Progression, el progreso de los pueblos, si mal no recuerdo, decía en uno de los aspectos que de seguir todo el contexto y la evolución en el mundo como iba, y estamos hablando de 1967, hace más de 30 años, los pueblos pobres cada vez iban a ser más pobres y los pueblos ricos cada vez iban a ser más ricos y la brecha iba a ser totalmente desfavorable y se iba a llegar a una marginación, ¿no es cierto? Por eso creo que tiene que haber un equilibrio entre la intervención social y lo que se habla de mercado libre. Yo no soy político ni lo voy a hacer, sí, porque es que alguno que me está escuchando esto está incursionando. Yo no sé de economía nada. Me parece que entre una militancia política y una concepción del hombre hay dos espacios totalmente separados. O sea, usted está planteando una visión del hombre que la puede encarnar en cualquier partido en alguna medida, pero me parece que no hacer política no implica no pensar en la sociedad.
Yo creo que cuando uno abre un diario, revistas actualizadas a nivel mundial, ve que eso que decía un papa en 1967 se está concretando. Hay un avance de la pobreza, un avance de la marginalidad para la cual quieren luchar quienes hacen política y están trabajando sin distinción de partidos políticos por ello. Pero yo me atrevería a decir algo que algunos liberales me van a matar. Yo creo que el mercado libre, sin intervención del Estado, y puede ser peligroso. Lo estamos viendo. Por favor, yo les ruego a los economistas que no me maten, que entiendan que no sé economía, pero conozco como cualquier ciudadano que quiera tener un poquito de sentido común y de preocupación por su país, por su región, que lo que no debe olvidarse es el hombre. Que la esencia de la política es el bienestar general. Un amigo mío dice que los economistas son como el ejército francés, que siempre conocía a la perfección la estrategia para la guerra que ya había perdido. Claro, el problema es que lo que no se puede perder acá es el bienestar general, el bienestar de la humanidad. Y obviamente, cerrando todo esto que usted me dijo del el mundo actual con el que yo viví cuando ingresé al ejército, se ha producido un cambio a nivel mundial por demás objetivo, un cambio a nivel continental, un cambio a nivel regional y un cambio a nivel nacional. Y este cambio está inmerso también en esta revolución de la intercomunicación. El factor CNN, ¿no es cierto?, donde uno está viendo un conflicto en el momento que se produce, antes que le llegue la información por el servicio de inteligencia, que normalmente llegan muy tarde. Bueno, estoy hablando, perdón, me estoy refiriendo a veces a otra época. En otra época y a un chiste que nos hacemos a veces algunos militares. Pero cuando usted está en el colegio militar, ¿cuáles eran las lecturas más comunes? ¿Qué era Clausewitz? No, en el colegio militar sí. Cuando yo era cadete, en tercer año y en cuarto año teníamos historia militar, y a veces a Clausewitz se lo nombra más que lo que se lee. Sí, sí. Debe ser algo parecido con el Capital de Carlos Marx. Como Hegel, ¿no? Claro, yo quisiera saber cuántos han leído el Capital de completo, el Capital de Carlos Marx, que no es una obra muy fácil de leer, ¿no es cierto? Y lo gracioso también es de Marx, que concibió una teoría no para aplicarla donde triunfó. Era como el espacio era el desarrollo del capitalismo. Claro, no escribió mucho viendo la situación que en aquel entonces, a mediados del siglo XIX, vivía en Inglaterra y debe haber escrito en la Biblioteca Nacional de Londres. Nunca pensó que eso que él escribía se iba a dar en un país de relativo atraso, de grandes dimensiones y de campesinos como fue Rusia. O sea que la formación de ustedes era... había una formación militar fuerte, digamos, Clausewitz, Liederhart, la gente que se leía en aquella época. No, Liederhart lo leí después. Había una formación cultural, humanística, muy fuerte. Es más, ahora recuerdo, cuando yo rindo examen de ingreso al colegio militar, en diciembre del año 51, me acuerdo que cuando estaba rindiendo examen, ocurrió un hecho, la pérdida prematura de la vida de un gran compositor que tiene plena vigencia, Discépolo, a fines del 51. El examen en ese año de ingreso fue oral, es decir, había que rendir en forma oral una materia. Si se aprobaba esa materia, luego se seguía en forma escrita rindiendo el resto de las materias. ¿Sabe cuál era esa materia? Literatura. Y uno de los que me tocó fue Rodó, ese poeta uruguayo. Siempre le digo a los uruguayos que gracias a Rodó, entre otras cosas, pude ingresar bien al ejército, porque si no, si hubiera sido bochado en literatura, y se veía mucha literatura española, argentina, grecolatina, francesa. Me acuerdo de los profesores cuando nos enseñaban a Apollinaire, Baudelaire. Es decir, se le dio mucha importancia. Eso con el tiempo va a ir en caída, ¿no? Y va como a desaparecer, ¿o no?
En todos los terrenos, no solo en el militar. Sí, sí, es correcto. Después hubo en ese nivel académico realmente de alto nivel que tuvimos en la década del 50, no hablo del 40 porque no la conocí, creo que también sería buena. Después hubo en la década del 60 un descenso en las exigencias académicas que también se registró en el resto de nuestro país, y creo que en la década del 90 hemos logrado un sustancial repunte. Mire, ahora se le da mucha importancia, le damos, y es imprescindible, a todo lo relacionado con la tecnología, con lo tecnológico, con lo exacto. Pero el hombre no es una máquina. Es importante esos conocimientos. Pero recuerdo lo que decía Platón. Platón, más que decirles, exigía a los que entraban a la academia o querían entrar a la academia, dos materias: música y matemáticas. ¿Por qué? Porque quería hombres sensibles y exactos. Ahora, Es decir, creo que Platón sigue teniendo vigencia, ¿no? Esta pasión suya por el pensamiento, por los griegos, esto dentro de su estructura, de su institución, la Fuerza Armada, ¿era raro, era común? ¿En qué época hubo una pujanza del pensamiento y en qué época hubo un bajón de eso? No, ya lo dije, creo que yo me recibí en un auge de eso que creo que vendría también del 30, nada más que lo del 30 y los planes académicos del año 40 no los conocí, no los viví, pero lo de la década del 50 los viví. Quizás después del 55 viene un descenso en las exigencias académicas que se da también en el resto de nuestro país. En el proceso de reestructuración que llevó a cabo el ejército, no Balsa, Balsa como uno más. A veces el que está arriba es el que pone la cara, no solamente en estas cosas, sino en muchas que son de actualidad, ¿no? Pero si dicen, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos allá a fines del 91, 92, un equipo, una autoevaluación, no hubo órdenes. Nos autoevaluamos a ver dónde estábamos, con espíritu muy crítico. ¿Dónde estaba parada la institución? Exacto. Entre otras cosas, dijimos, la guerra de Malvinas no se habían capitalizado las enseñanzas, estábamos aislados de nuestra sociedad, de los ejércitos de la región era una relación formal, en un contexto internacional sin presencia, escasa presencia de la mujer, nefasta consecuencia de las intervenciones políticas, pero hubo un servicio militar obligatorio que ya estaba agotado, estoy hablando de principios del 92, pero había un aspecto fundamental, donde el ejército, todos los que colaboraron en este proyecto, generales, coroneles, tenientes coroneles, dijimos, una falta de excelencia en el sistema educativo, porque decíamos, el futuro del ejército estaba en la educación. Hemos hecho grandes cambios, pero el cambio más importante, si a mí me dicen que se hicieron, podría ser el haber internalizado respecto a las instituciones democráticas y el cambio sustancial en el sistema educativo. Luego, por añadidura, presencia en el mundo en misiones de paz, integración con los ejércitos de la región. Integración con la sociedad. Con la sociedad, haber instrumentado el servicio militar voluntario con incorporación masiva de la mujer. Pero el futuro del ejército y de nuestro país está en la educación. Si yo le pregunto a usted qué militar, argentino o no, admirado. No habría un militar porque depende de las circunstancias, de las vivencias que tuvo. Y dejaría de lado lo extranjero, que hubo grandes, todos los países. Porque aunque fuera marxista, Giap, desde el punto de vista militar, debe ser un genio. Usted sabe que cuando acompañé, me tocó integrar la comitiva del señor presidente, del expresidente, del doctor Menem, en forma rotativa me tocó a mí en la visita a Vietnam. Y no lo pude conocer, pero realmente fue un hombre admirable. Y al decir
que admiro la concepción estratega para su pueblo que tuvo Giap, que creo que ha muerto recientemente, pero cuando yo estaba allá, no lo pude ver, lamentablemente. Fue uno de los grandes estrategas del siglo, sin duda. Y con Ho Chi Minh conformó un equipo, y que quienes me están escuchando no me digan comunista, estoy reflejando la realidad. Hay generales norteamericanos que admiro mucho, uno de ellos Bradley. ¿Por qué? Por su modestia, porque ese hombre que decía, sí, la guerra no es la solución, es renunciar a las escasas pretensiones de la humanidad. Un general muy modesto y brillante. Hubo otros también. Pero en nuestro país, sin lugar a dudas, iban a decir, ya sabíamos que iba. Si nosotros analizamos y nos preocupamos por conocer el pensamiento vivo del general San Martín, esa grandeza humana, ese don de gentes, aparte del genio militar, de la concepción de su plan libertador, esa grandeza humana, y digo grandeza humana imaginándonos al San Martín cabalgando por las calles de Mendoza, como cualquier otro hombre, tomando vino, cruzando no la cordillera en un caballo blanco, cruzando la cordillera enfermo, una úlcera. Sin embargo, la dignidad que tuvo, su renunciamiento, fue tildado de todo, de ladrón, de subversivo, de todo lo tildaron. Bueno, pero San Martín... que después lo convertimos en una imagen vacía que no dice nada. Pero hay otros hombres que también cambiaron un ejército. Y voy a citar a uno de ellos que admiro por su entereza moral, por su honradez, por su ejemplo de honestidad, que fue el general Riccieri. Sin lugar a dudas, el ejército moderno es obra de Riccieri. No se agota en esto, pero usted me dijo aquellos que yo más puedo admirar, evidentemente. No voy a dejar de admirar también a un hombre como Belgrano y a otros, pero no puedo dar un listado. Quiero resaltar en esos dos lo que otros también han tenido. Y si fuéramos a una cosa más presente, entre Onganía y Lanuse. Fueron hombres productos de los desencuentros lamentables, de los vaivenes de esos acontecimientos que no quisimos vivir, pero los vivimos. Me remonto al 55, que yo viví. Yo estaba afuera, no los vi, los escuché, porque estaba en retiro los bombardeos de la Plaza de Mayo. Uno dirá, ¿cómo? Por esto, y sí, me afectó. Es decir, es académica de cuarto año y no me puedo olvidar de eso, de los acontecimientos que vivieron después, peronismo, antiperonismo. Usted sabe que en el 56 había llegado una orden, no sé si fue escrita, pero verbal, que decían que no se podía nombrar a Perón. Y no me digan peronistas que me están escuchando, estoy contando un hecho real. Es decir, lo mismo que si dijeran no se puede nombrar a Frondizi. Lo que pasa es que también me dolió cuando Frondizi le decían de todo, además de comunista. Entonces, todos esos hombres fueron... Es como una historia de dolor que uno tiene que conocer para la historia superar, ¿no? dolorosa, fueron producto de esas circunstancias, por eso están muertos, han fallecido por la memoria de ellos y de sus familiares. Prefiero no opinar, porque fueron también a veces víctimas de las circunstancias que se vivían en nuestro país. Y yo digo nuestro país, porque si hay una expresión que a mí me choca es cuando dicen este país. No, nuestro país. Hacemos un corte. Contradicciones con Julio Bárbaro. Bueno, nos queda poco tiempo. Dos temas. Uno, ¿cómo en la globalización se defiende la identidad nacional? Se defiende la identidad nacional a través de eso que se llama el ser nacional. Ya el concepto de soberanía clásico, ¿no es cierto?, no rige. Es decir, la política internacional no está para defendernos de nuestros vecinos, sino para integrarnos desde el punto de vista de la moral, del derecho, de los derechos humanos. O sea que, pero el ser nacional
una nación tiene un pasado compartido, doloroso o no. Todos los países tienen etapas de sombra y de luces. Las de sombra, tratemos de superarlas, y las de luces, tratar de iluminarlas más. Y queremos un futuro común para el cual hay que trabajar. Y a veces las cosas más insignificantes pueden adquirir una real dimensión. Juega nuestra selección nacional. No digo River porque si no sería parcial y tendríamos problemas. Pero resulta que ante un partido de nuestra selección nacional, los jóvenes, los no tan jóvenes, se ponen una camiseta que tiene los colores argentinos y nos sentimos identificados a través del fútbol. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir identificados a través de los símbolos que pareciera que inclusive a través de los medios masivos de comunicación han perdido hasta cierta vigencia? Un Estado tiene, entre otras, mis conocimientos de derecho son limitados, pero un Estado tiene de 3 elementos constitutivos: el territorio, la población y un poder soberano. Muy bien, la población está identificada, entre otras cosas, con la bandera, con el escudo, con el himno nacional, que a veces ya no se canta, y quienes están conduciendo un acto tienen que decir, por favor, cantemos nuestro himno. Hay otro elemento que para mí es un símbolo, que es el mapa, y que hace al segundo elemento que constituye el Estado, que es el territorio. Es decir, esa población vive dentro de unas fronteras. Este territorio, este mapa es un símbolo. Y el poder soberano se identifica en la Constitución Nacional, en esa letra, mal llamada a veces para mí Carta Magna, ¿no es cierto? Pero sí ley de leyes, ley básica, porque eso costó sangre, esa Constitución costó sangre, pero refleja la forma de vivir que quiere el pueblo argentino. Y esa Constitución debe ser también un símbolo, porque es el tercer elemento del Estado, el poder soberano, que no admite sobre él ningún otro poder. Y acá, una cosa que yo observo con tristeza, y en el ejército hemos tratado de corregirlo, es el uso que le damos a algunos símbolos. Veamos nuestras banderas, en nuestros edificios públicos, banderas que son a veces trapos blancos. Me dicen que es por el smog. No, hay ciudades, Santiago de Chile tiene más smog que Buenos Aires. Sin embargo, la relación entre la sociedad y sus símbolos. Veamos las banderas en nuestros vecinos: Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile. Sigamos con nuestros hermanos de Latinoamérica, de los países europeos. No va a haber una bandera que no tenga nítidos los colores, porque esa es mi bandera. Así como cuando un veterano de guerra, Volonté, canta Aurora, de la ópera de Panilla, ¿no? Evidentemente todos nos exaltamos, altar el cielo, un águila guerrera, pero después luego en un edificio público, en la Plaza de la República, en el Obelisco, donde pasan los turistas, damos una imagen de un país que no respeta un símbolo. Y no creo que sea necesario pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional para comprar banderas. Y esto lo he visto, cuidado, quiero ser muy respetuoso. Si lo veo hoy, lo he visto en los 10 años anteriores, lo he visto antes y lo he visto durante el gobierno militar también. Es una frívola relación con elementos que tienen mucho contenido. ¿Cómo queda el lugar de las Fuerzas Armadas o de la vocación militar en la globalización? ¿Qué espacio le queda? Creo que le queda un espacio de servir, un espacio de trabajar y de garantizar ese bien supremo de los pueblos que es la paz. Un ex secretario general de Naciones Unidas, que falleció en un accidente trágico, si mal no recuerdo, un sueco, Dag Hammarskjöld, decía que, por ejemplo, las misiones de paz, de mantenimiento de la paz en el mundo, no son misiones para los soldados, pero solo los soldados la pueden cumplir. Es decir, que en este mundo fracturado e impredecible, las Fuerzas Armadas de los distintos países pueden servir a la paz.
pueden servir a la comunidad, a la cual de hecho sirven. Basta ver nevadas en el sur, inundaciones. ¿Quién tiende un puente de inmediato para evitar el aislamiento de poblaciones? De manera y eso hace al respeto también que las Fuerzas Armadas reciben. Al decir Fuerzas Armadas, incluyo a nuestra Gendarmería, a nuestra Prefectura, o a todas las fuerzas que se brindan. Digo del Ejército porque es el que mayores medios tiene para emplearlo en este sentido. Tiene una vocación de servicio. Y con nuestros vecinos ya hemos dejado las hipótesis de guerra, hipótesis de conflicto, tenemos hipótesis de confluencia, de integración. Trabajando separados, pero no separados, juntos sí, mezclados quizás no. Porque de esa forma mantenemos nuestra identidad nacional, pero en un marco de comprensión, de integración, de cooperación, de respeto mutuo y con una vocación de paz. Así que yo creo que tienen un campo muy fértil y sobre todo esta concepción que en el Ejército, cuando era jefe de Estado Mayor, hoy ya hablo como un militar retirado, pero creo que está profundamente arraigada, también debe ser comprendida por quienes mandan las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas deben ser mandadas por el poder político, y en ese sentido yo siento como ciudadano un orgullo muy grande cuando dicen que las Fuerzas Armadas argentinas, dentro de ellas el Ejército, son las más subordinadas al poder político, al poder constitucional. Y subordinación no es sumisión. Subordinación es algo que nos enaltece a nosotros. Tiene un papel más maduro en América Latina. A través de eso, nosotros respetamos nuestra Constitución, respetamos a nuestros ciudadanos y nos agrega, sí, un papel más maduro en el contexto latinoamericano y mundial. Ahora, usted que pasó más de un periodo democrático, se debe sentir orgulloso de ser parte de este proceso. Sí, del proceso democrático. Vamos a hablar, ya dejemos tanto el pasado porque he hablado tanto de ese pasado que no quisimos vivir, de ese terrorismo que se inició sin respetar los derechos humanos de los ciudadanos y que recibió una respuesta que tampoco respetó los derechos humanos y que yo digo a esa respuesta terrorismo de Estado. Hubo un terrorismo inicial, pero la respuesta no estuvo acorde porque Cuando usted avanza a este nivel de definición, ¿se siente expresando a muchos camaradas o sí. se siente solo? No me siento solo, no. Me siento... No podría haberlo dicho si no lo hubiera hablado con muchos años. Y muchos dicen, me decían, mi general, es necesario precisar a veces cómo se inició. Por eso yo lo digo. Acá se inició, hubo una agresión al cuerpo social, un terrorismo criminal que no se detuvo ni en el interreño 73-76 con un gobierno constitucional. Yo era diputado en esa época y soy testigo. Pero la respuesta que dio... Eso no justifica absolutamente nada. No, hubo dos cosas. Primero, un golpe militar, un golpe de Estado, donde se quebró el orden constitucional y se perdió la legitimidad en el accionar. Por eso yo digo, hasta el 24 de marzo sí cumplimos órdenes del gobierno constitucional. Después del 24 de marzo, no, perdimos la legitimidad. Y la respuesta estuvo a la altura del terrorismo criminal. Pero es más grave, porque la dio el Estado. Entonces es un terrorismo de Estado. Pero luego, a partir del 83, yo ascendí a fines del 87. A veces me identifican con tal o cual partido, tal o cual presidente. No. Sí, en un principio se lo veía como radical, ¿no? El final de Alfonsín. Nadie me va a preguntar, usted tampoco, a quién he votado. He votado, usted sabe una cosa, he votado en distintos momentos, como ciudadano. Respeté como presidente al doctor Alfonsín, porque al respetar como presidente al doctor Alfonsín y a su gobierno, estaba respetando a los ciudadanos y estaba contribuyendo a defender lo que todos queríamos defender. En otra época ese respeto se tomaba como adscripción al pensamiento. Exacto. Recibí mi sable de general a fines del 87, me lo entregó el entonces presidente, el doctor Alfonsín. Creo que contribuyó mucho a la consolidación de la democracia después de un pasado que ya no hace falta hablar.
me dijeron, después me enteré que prácticamente estaba en una lista para pasar a retiro cuando asumió el presidente Menem, por acontecimientos que habían sucedido en Martelli. Sin embargo, el azar, que es la lógica de Dios, hizo que yo, un 9 de julio del 89, le presentara a las Antes tropas que asuma formadas. Menem, usted y yo tuvimos una larga charla en Campo de Mayo, ¿se acuerda? Sí, pero yo me enteré mucho después que estaba en una lista de los que tenía que haber pasado a retiro. ¿Por qué? Por la posición que había tenido en el 87 y 88. Y mi posición, como la del resto del ejército masivamente, era la defensa del gobierno, no del gobierno de turno, del gobierno legítimo del doctor Alfonsín. Lo mismo hace con Menem. Pero con el doctor Menem yo lo conocí, esto quizás el doctor Menem, si está viendo el programa, lo va a recordar. Lo conocí el 9 de julio de 1989 como comandante de las fuerzas de desfile frente al pasaje Barolo, ahí en la Avenida Mayo. Le presenté las fuerzas de desfile y revisté con él. Y después creo que le dijeron que no había destino para mí. Dicen que el presidente dijo, denle un destino. Y así quedé en el ejército. Y respeté al presidente Menem, como tenía un general y posteriormente un jefe de Estado Mayor, que respetara a su presidente, porque a través del doctor Menem respetaba a todo el pueblo argentino y recibí de él lo mismo que del doctor Alfonsín, muestras de respeto, de comprensión y de afecto, porque en la relación mando-obediencia, un jefe de Estado Mayor es mandado y obedece al presidente, tiene que existir también un poco de afecto, no se puede mandar lo que no se quiere. Ir con el señor presidente, nuestro presidente actual, señor presidente doctor de la Rúa, también estuve unas horas de jefe de Estado Mayor, desde el 10 hasta el día... O sea que estuvo bajo 3 presidentes. 13, y lo mismo respeté, como todas las Fuerzas Armadas van a respetar a nuestro presidente actual, porque a través de él se respeta la forma de vida del gobierno argentino. Y también del doctor de la Rúa, he recibido en un abrazo muestras de afecto y de reconocimiento cuando dijo, pueden irse tranquilos que han cumplido con responsabilidad y con dignidad su cargo. Y la gente en la calle también la recibe. La gente en la calle también y dirigentes políticos de distintas orientaciones políticas también. O sea, el hecho de haber avanzado tanto, o acompañado tanto el avance y la transformación de un pensamiento, tiene que molestar a algunos retrógrados, ¿no? Algunos se han quedado en el pasado y se sienten lastimados. Sí, pero si se sienten lastimados, tienen que pensar en el ejército del futuro. Pero ¿sabe por qué estoy contento? Porque la gente saluda y la gente aplaude en los desfiles a las Fuerzas Armadas en la calle. Porque con la misma forma como me puede saludar a mí, saluda a un soldado, a un cabo, a un sargento, a un teniente, a un coronel y a otros generales. Hoy yo fui en el ejército, que me dio muchísimo, pero estoy muy tranquilo porque conozco la integridad profesional y los valores éticos y morales de quienes conducen hoy el ejército, del resto de los oficiales, suboficiales y de los soldados voluntarios. General, gracias.